De un lado tenemos a un Milei y del otro lado tenemos un Maduro. Ellos prefieren ser cola de león antes que cabeza de ratón. Y por si fuera poco y por si faltara, pues también tenemos ciudadanos de diferentes países de América Latina que se sienten o que traen adentro en el chip del cerebro la visión colonialista o clasista de si tengo más dinero o mi apellido de tal forma o tengo la piel de tal color, pues veo para abajo a los otros latinoamericanos cuando todos son latinoamericanos. O sea, ¿cómo hablar de una América Latina unida, que es la tesis con la que cierras, Julio? Ya no te quito el tiempo. Ya no está buscando mitigar daños, no, ya no, eso quedó atrás. El objetivo es destruir a los narcos y tienen en la mira al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, al Tren de Aragua y también a la Mara Salvatrucha. El gobierno de Donald Trump va por la eliminación total de cárteles y organizaciones criminales transnacionales. La Fiscalía estadounidense emitió un memorándum en el que hace hincapié en acabar con los grupos delictivos con un cambio de estrategia. En el que plantea incluso la pena de muerte para estos integrantes, líderes de los cárteles de la droga. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, pero esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración, Vamos a hablar de algo muy básico, pero muy profundo. ¿Qué sientes tú cuando escuchas a una persona decir: yo no necesito nada de ti, tú necesitas de mí? Ahí las cosas se empiezan a complicar. Pero cuando se trata de un país, y cuando se trata de Estados Unidos, y cuando se trata de Donald Trump, las cosas se complican mucho más y se vuelven mucho más complejas, dignas de un estudio de profundidad para desentrañar toda esa maraña y entender qué significa todo esto. Donald Trump dijo: Latinoamérica, América Latina, nosotros no necesitamos de ellos, ellos nos necesitan. Y aquí habrá que analizar muchas cosas, desde la cuestión fronteriza, como la sumisión de los gobiernos latinoamericanos. Y para eso está con nosotros Julio Roldán. Julio, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por proponernos este tema que creo que es vital para todos los que hablamos español, para todos los que vivimos en toda América, incluido Estados Unidos y Canadá, porque hay muchos hermanos latinoamericanos en Canadá y en Estados Unidos, y que nos ayuden a comprender
todas tus ideas y tu exposición, ¿cómo es que está operando Donald Trump y cuáles son las reacciones, además, que deberíamos de tener los pueblos y los gobiernos latinoamericanos? Gracias, Julio. Y bueno, pues esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Genial, debería ser genial. Ellos nos necesitan a nosotros. Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros. Todo el mundo nos necesita. Gracias a todos los que integran esta gran comunidad Detrás de la Razón, que eres tú, que nos ves en cualquier parte del mundo y que cada vez somos más, y que con sus comentarios, sus críticas o sus aplausos o incrementar el nivel de análisis, pues ayudan a incrementar un nivel de conciencia, que pues de eso se trata. No se trata de estar todos de acuerdo en pensar lo mismo, sino de cuestionar, de tener una capacidad crítica de rigor, de investigación también, y por supuesto una capacidad de síntesis, de análisis, y poder tener conclusiones para poderse defender más de los ataques del mundo de los poderosos. Julio, comienzo contigo, y antes de hacerte la pregunta sobre este tema, te pido permiso para desviarnos un poquitito, que quizá tenga que ver, pero todo el mundo está hablando de esto y me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿De qué estamos hablando? Pues resulta ser que hace unas horas, por primera vez en la historia, de esta forma, en la Casa Oval, donde se hace la conferencia del presidente, pues el presidente Trump trajo a alguien que no fue elegido democráticamente, que no está aprobado siquiera por el Congreso, pero que está prácticamente dirigiendo el gobierno de Estados Unidos. De hecho, algunos dicen que es una especie de golpe de Estado muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver o patrocinados por Estados Unidos con tanques y el ejército, sino que está dirigiendo un gobierno. No sé si esté dirigiendo a Trump o no, pero esto es como histórico. Y se trata, además, de no cualquier persona, sino del hombre más rico del mundo, que le dan la palabra en la conferencia de prensa presidencial en la Casa Blanca. Si gustas, vemos unos segundos, regreso contigo y me dices cuál es tu opinión, por favor. This is X, and he's a great guy, high IQ. And we're going to be signing a very important deal today. It's Doge, and I'm going to ask Elon to tell you a little bit about it and some of the things that we found, which are shocking. Billions and billions of dollars in waste, fraud, and abuse. And I think it's very important. And that's one of the reasons I got elected. I said, we're going to do that. Nobody had any idea it was that bad, that sick, and that corrupt. And it seems hard to believe that judges want to try and stop us from looking for corruption, especially when we found hundreds of millions of dollars worth, much more than that, in just a short period of time. And we want to weed out the corruption. And it seems hard to believe that a judge could say, we don't want you to do that. Well, so maybe we have to look at the judges, because that's a very serious, I think it's a very serious violation. There are good people who are in the federal bureaucracy, but you can't have an autonomous federal bureaucracy. You have to have one that is responsive to the people. That's the whole point of a democracy. And if you looked at if you looked at the founders today and said, what do you think of the way things have turned out? Well, we have this unelected, fourth unconstitutional branch of government, which is the bureaucracy, which has, in a lot of ways, currently more power than any elected representative. And this is not something that people want, and it's not. It does not match the will of the people. So it's just something we've got to say. Like, well, are we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, okay, we'd have to. If you, sorry. So I tell you, gravitas can be difficult sometimes. Bien, pues Julio, muchas gracias, bienvenido por estar aquí. ¿Cuál es tu opinión al ver esto? Independientemente de la falta de seriedad o de formalidad, que eso está, no sé, habrá quien lo critique o habrá que diga qué bonito que esté un niño, pero el asunto de ver al hombre más rico del mundo hablar en la Casa Blanca y decir, porque dice que van a recortar y le van a dejar de pagar a muchos y que no es opcional, sino es esencial para proteger al pueblo de Estados Unidos, y a muchos se van a quedar sin salario, sin sueldo, sin pago. Bueno,
¿Cuál es tu opinión, Julio? Te escucho con mucha atención. Gracias, Roberto. Decía buenas noches, Europa, y buenas tardes, América. Yo veo dos hechos que tendríamos que subrayar. En primer lugar es la relación, la vinculación cada día más estrecha entre el poder económico y el poder político. Antes se pensaba que cada uno tenía sus espacios y que tenían sus principios, sus leyes particulares que les orientaba, pero con este hecho simplemente están demostrando o están evidenciando que el poder económico tiene mucha influencia en el poder político y el poder político en el poder económico, es decir, hay una unidad de la economía con la política, en primer lugar. En segundo lugar es que en alguna forma está yendo en contra de algunas leyes que con anterioridad venía rigiendo estas democracias liberales. Pero ¿qué es lo que pasa? Sencillamente van cortando, ahorrando tiempo, ahorrando trámites y sencillamente dejan de lado las formalidades legales y irrumpen. ¿Por qué? Nombran a este señor sencillamente porque tienen poder. Y este es un tema que lo vamos a tratar posteriormente, que tiene que ver con la pregunta que tú habías planteado anteriormente. Así que eso es lo que tendría que decir. En segundo lugar, para entrar en el tema, la pregunta, pienso que muchas veces los analistas o los investigadores se pierden en minucias, se pierden en pequeñeces, incluso recurriendo casi al chisme político. Nosotros intentemos ser serios. No podemos entender todo lo que está pasando si no entendemos dos elementos claves que son el telón de fondo sobre el cual se mueve el escenario mundial y, por supuesto, el escenario norteamericano en relación con América Latina, como es el tema que hoy tocamos. Uno es la crisis del capitalismo. El capitalismo está en crisis. Y en segundo lugar, agregues a esta crisis, o ligada a esta crisis, o consecuencia de esta crisis, es el enfrentamiento chino-norteamericano, en función de en qué perspectiva, quién va a ser el nuevo centro de la civilización. Si nosotros descuidamos estos dos puntos, repito, la crisis del capitalismo y la disputa chino-norteamericana por el control del mundo, sencillamente, repito, vamos a caer en minucias, en particularidades y perdemos el panorama. Y nosotros no podemos perder el panorama. Tenemos que ser no solo profundos, sino también panorámicos. Y eso nos permite ver con mayor claridad qué puede suceder, no solo en este tira y afloja que puede durar 1 año, 2 años, en esta situación que puede durar 4 o 5 años, sino que puede pasar en 20, 30, 40, 50 años, por supuesto, en condicional, si es que siguen estas tendencias, las tendencias de carácter económico, político, social y cultural. Eso quisiera poner sobre el tapete para sobre esa base poder entrar a analizar algunos otros temas que tú has planteado. Bien, pues muchas gracias, Julio, gracias, y ahora sí, gracias por haberte desviado al preguntarte sobre Elon Musk, este señor magnate, y ahora sí, pues entremos a la esencia del programa, y la primera pregunta sería, Donald Trump dijo que ellos no necesitan a los latinoamericanos, sino que América Latina necesita a Estados Unidos o de ellos. Y entonces, pues la primera pregunta sería, Julio, ¿quién necesita a quién? Y esto sería pues ya el análisis del tema del poder. Adelante, Julio, y muchas gracias nuevamente. Veamos algunas cosas. En el fondo, no solo los republicanos, no solo Trump, creen en eso, piensan así. También los europeos piensan así. La diferencia es que este señor lo dice abiertamente, no tiene pelos en la lengua. Esa es la diferencia. Él
plantea claramente lo que piensa, y no solo lo que piensa él, sino lo que piensa un sector, hoy el sector dominante de la gran burguesía imperialista norteamericana. ¿Y por qué lo plantea en esos términos tan despectivos? Agregando a su carácter personal, es porque saben que ellos tienen poder. ¿Quién tiene el poder todavía en el mundo? Y concretamente en América Latina, ellos tienen el poder de los aranceles, tienen el poder de gobiernos adictos, tiene sus 4 o 5 niños en América Latina, tiene bases militares y por último tiene la prensa que justifica y garantiza este conjunto de elementos. No solo es lo económico, es también lo político, es también lo militar y es también lo cultural. Ahora, el tema central sería preguntarnos cuál es la actitud de las burguesías latinoamericanas, cómo se expresan las burguesías latinoamericanas a través de sus gobiernos. Entonces, eso es un tema que podríamos irlo desarrollando, y porque esa situación tiene que ver en el plano económico, pero también tiene que ver en el plano social, porque el tema es lo que nosotros venimos viendo y en estas últimas semanas, el tema de la migración. Sobre todo esto que nos atañe tanto, porque tenemos pues a muchos amigos o familiares incluso que viven justo en Estados Unidos o que tenemos alguna relación, y además las remesas que sostienen pues una muy buena parte de la economía latinoamericana, el envío de dinero, y creo que eso es muy importante. Pero bueno, para avanzar en el tema del poder, entonces podemos decir que ¿quién necesita a quién? Pierde de vista a Donald Trump cuando dice no me necesitan a mí, sino esto es una sinergia en donde no se puede entender la productividad de Estados Unidos, la riqueza de Estados Unidos sin el poder de Latinoamérica, Julio. O sea, finalmente, con un sí o quién no, ¿quién necesita a quién? ¿América Latina sí necesita a Estados Unidos o Estados Unidos también necesita a América Latina? Solo para redondear ese punto. Y este punto nos lleva a otro punto, porque la disputa entre Estados Unidos y China en el tablero América Latina se está agudizando, te pregunto, Julio. La situación es elemental. Vivimos en el capitalismo y el capitalismo es un fenómeno internacional. Por lo tanto, todos estamos relacionados de una manera u otra. La situación es preguntarse qué tipo de relación hay, una relación de dependencia o una relación de opresión. Revisemos muy brevemente América Latina. Recordemos que América Latina tiene un pasado colonial. España duró hasta los años 1800, 820. Controló esta parte del mundo. Luego fue desplazado por Inglaterra. Incluso estos movimientos de liberación independentistas estuvieron financiados por el capital inglés porque querían desplazar al imperio español de todas sus colonias. E Inglaterra controla América Latina hasta los años 1920, más o menos. A partir de esa etapa, y eso se puede ver simplemente a nivel de importación y exportación, Estados Unidos desplaza a Inglaterra del control del continente. ¿Y cuál es la situación? Necesita de este continente principalmente materia prima, por un lado, pero también mano de obra, porque cuando entremos a ver el tema de la migración, hay que ver ese fenómeno, que es un fenómeno muy importante. Materias primas. Estados Unidos necesitando de América Latina, especialmente materias primas, porque lo que vemos nosotros, que según la División Internacional del Trabajo, América Latina no tiene esa posibilidad de industrializarse, es decir, que máquinas fabriquen máquinas. Hay en algunos lugares, Brasil, tal vez México, pero no tiene el sustento de un mercado nacional autosostenido capaz de entrar en competencia con otras potencias o europeas o norteamericanas o japonesas o chinas, definitivamente no. Estados Unidos tiene la ventaja, como todavía es el gran poder, de recoger
o buscar materias primas en otras zonas del mundo, en alguna forma en parte de África, en parte de Asia, en alguna forma estamos viendo qué es lo que le está ofreciendo Zelensky. Es decir, Ucrania lo está ofreciendo que ellos van a brindar todo el material que Estados Unidos necesita. No puede prescindir América Latina de las materias primas, Estados Unidos de las materias primas de América Latina. No, 100% no. Pero tienen la capacidad de buscar en otras partes del mundo. Y esto está ligado a que los países de América Latina, la mayoría de ellos, se someten a las necesidades o al poder o a la imposición norteamericana. No hay, lo que siempre hemos conversado, una burguesía continentalista, nacionalista, que genere gobiernos que digan no queremos ser independientes como una federación latinoamericana o ligarnos al BRICS, que podría ser una posibilidad. Pero López Obrador dijo no. La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a repetir que no, porque fueron invitados. Entonces hay una dependencia, hay una sujeción, hay un espíritu más o menos de siervo de la burguesía y los gobiernos latinoamericanos hacia el gobierno norteamericano. Qué dramático, ¿no? Porque finalmente, pues, entonces cuando escuchamos las palabras vacías de los líderes de nuestros pueblos, pues somos independientes, tenemos una historia y tenemos soberanía, y pues finalmente no tenemos ni soberanía en lo más importante, que es meterse la mano al bolsillo y sacar dinero para alimentar a nuestras familias. Dependemos justamente de las decisiones del famoso país del norte. Hablando de la migración, porque bueno, pues para Trump la migración apesta, la migración significa criminales, Julio, la migración significa un cáncer incluso, la migración significa meter en jaulas a los niños migrantes que acompañan o van solos en busca de una mejor vida o acompañan a sus familiares. La migración significa una tragedia para los pobrecitos estadounidenses que ven cómo los ilegales, que esta palabra me repugna, porque cuando los ingleses llegaron a afincar sus 13 colonias, pues los ilegales eran ellos. Lástima que no hubo una federación de apaches y de pieles rojas que les dijera, oigan, lárguense de aquí. Pero bueno, pues ven cómo los empleados estadounidenses ven a los ilegales, cómo se apoderan de sus trabajos. Eso dice obviamente Trump y su discurso. Y bueno, finalmente también entran terroristas, entra droga con los criminales migrantes, entra fentanilo y bueno, sirve para amenazar a todos los países. Bajo esto, que no es muy distinto de la época Obama o de la época de Biden, porque en cifras pues prácticamente deportaron lo mismo en el periodo anterior de Trump, pero como dices, no tiene pelos en la lengua y no tiene filtro y habla. La migración, yo te pregunto, ¿es realmente un problema para los Estados Unidos? ¿La migración realmente se puede controlar? Es decir, si tú controlas bueno, esa sería la otra pregunta de las fronteras, pero primero, ¿la migración latinoamericana se puede controlar? ¿Y qué tan válido sería hacer esa pregunta? Por favor, Julio. Previo a contestar la pregunta, sería bueno recordar qué es la migración. La migración es un fenómeno mundial. Desde los orígenes de la civilización, el ser humano se mueve de manera distinta, diferente en todas las partes del mundo. Ese es un hecho real, objetivo. ¿Cuáles son las causas de la migración? Las catástrofes naturales, las guerras y las hambrunas. Es decir, las condiciones reales de vida. Por lo tanto, vayamos comprendiendo qué sucede con la migración latinoamericana, por qué los latinoamericanos emigran a Estados Unidos y Europa principalmente. Pero veamos algún otro hecho. En el mundo, como producto de la migración, no hay ningún país, ningún grupo en el mundo que sea puro. La humanidad es mestiza.
Ok, habrán algunas partes del mundo que morfológicamente se consideran puros, pero no así económicamente, no así en el rubro de la alimentación, tampoco en el rubro de la cultura. Es decir, es un mundo mestizo. El mundo es un mundo mestizo y el mundo mestizo tiene que ver con la migración, con el contacto humano, con la evolución que tienen los pueblos, las culturas, las distintas etnias a través de la historia de la humanidad. Recordemos, pueblo, país, cultura que no evoluciona, que no se transforma, que no se desarrolla, que no se mistura, que no se vuelve mestiza, muere, sencillamente muere. Eso tenemos que decirles a los puristas que creen en esos principios del esencialismo, o son ignorantes o saben perfectamente y adrede hablan de eso. De repente son las dos cosas a la misma vez. Hecha la aclaración que somos las causas y que se llega, la humanidad es una humanidad mestiza, veamos que la migración latinoamericana tiene dos puntos centrales. Hasta hace 20, 30 años también fue Japón, pero eso ha bajado. La migración es principalmente hacia los Estados Unidos y luego a Europa. Y dentro de Europa especialmente a dos países, a España e Italia. Y ya sabemos por qué. Tiene que ver con el idioma, la cultura, un poco la alimentación, también el clima. La migración latinoamericana se centra ahí. Pero aquí hay una situación que tenemos que comprender con profundidad. ¿Por qué concretamente la gente latinoamericana? ¿Qué sector social de los latinoamericanos emigran y por qué? Fundamentalmente, el 90% lo hace por necesidades económicas. Además de eso, hay otra característica. En los últimos 30, 40 años son mujeres, madres solteras, quienes emigran. No digo únicamente, sino fundamentalmente, porque las condiciones de trabajo en Europa, en Estados Unidos, especialmente en casas que hacen el trabajo que ningún norteamericano o ningún europeo quiere hacerlo, por ejemplo, limpiar baños, eso lo hacen el migrante, especialmente las mujeres. Entonces tenemos una situación que ellos tienen que vivir. El migrante, así esté ilegal, tiene que comer, tiene que vestir, y ya comprando la vestimenta, comprando la alimentación, pagando el lugar donde ellos viven, están pagando impuestos. Definitivamente, la economía de estos países se fortalece y no pueden vivir ellos sin estos migrantes. Estamos hablando incluso de los migrantes ilegales, no estamos hablando de los migrantes legales. Este es un problema que nosotros acá en Europa, que vemos diariamente, no solo en Alemania, pero especialmente en el sur de Europa, es evidente la presencia de latinoamericanos en qué rublos, y ahí hay un problema que después podemos profundizar, tiene que ver por qué ellos vienen, cuál es el rol de las clases dominantes latinoamericanas, cuál es el papel de los gobiernos, porque da la impresión, no solo da la impresión, en realidad exportan a sus migrantes. Ya sabemos por qué. Podríamos desarrollarlo en la siguiente pregunta. Ellos, directamente o indirectamente, exportan a seres humanos. No saben todo lo que tiene que pasar un migrante para llegar a Estados Unidos, para llegar a Europa, y cuando está en Estados Unidos y en Europa, todo lo que tiene que soportar, el racismo, el clasismo, el culturalismo, vivir 5 o 10 años prácticamente en el gueto y en la clandestinidad. Pero eso es también la responsabilidad de las clases dominantes latinoamericanas que no han podido solucionar el problema de esta gente y de los gobiernos. De hecho, el propio contradiciéndose a sí mismos en su postura que veíamos por ahí a Donald Trump, míralo, ahí está diciendo que
son tan malos muchos que mejor que no regresen y los quieren mandar a Guantánamo como si fueran los peores criminales desde su perspectiva. Bueno, de hecho, la administración Donald Trump te estaría dando la razón. El propio Elon Musk, que está promoviendo esto, te estaría dando la razón, porque a partir de hace un mes ha habido un boom de visas de trabajo en Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos te dice, si eres, de hecho por ahí vi el anuncio, si eres un profesionista, un universitario, tienes un cierto grado de conocimiento en ingeniería, en robótica, en cuestiones digitales, en comunicaciones cibernéticas, vente a Estados Unidos, te contratamos. Te están dando la razón porque la migración enriquece. La migración a través de la historia mundial ha enriquecido la ciencia, no solo la cultura, las matemáticas, ha enriquecido el comercio, ha enriquecido el espíritu humano. Entonces, justamente qué contradicción, ¿no? O sea, por un lado, importan migrantes como si fueran objetos, como si fueran productos, y por el otro lado, los expulsan sin ningún dejo, sin ningún pedacito de solidaridad, de humanidad, de comprensión, de compasión, más cuando han olvidado que por su culpa y saqueo de América Latina han provocado esta desestabilización eterna de cuestiones económicas, que será tema de otro. Gracias y perdóname por el apunte, Julio. La siguiente pregunta, el fenómeno, bueno, Donald Trump ya sabemos, culpa a México, culpa a Colombia, culpa hasta China, culpa a Canadá, por supuesto, que las fronteras son un grave problema por donde entra caminando el fentanilo, la droga, la cocaína, toda la droga y todo el fenómeno del narcotráfico y todos sus brazos poderosos de crimen, porque pues no solo es el narcotráfico, sino también se dedican a traficar con personas, con órganos, secuestros y bueno, una cantidad de lavado de dinero. Te pregunto, ¿el fenómeno del narcotráfico se termina controlando las fronteras, como dice nuestro señor Donald Trump? Por favor, permíteme hacer un agregado con respecto a los migrantes. Hay dos hechos que me gustaría mencionar. Un hecho es que a los gobiernos latinoamericanos, a las clases dominantes latinoamericanas, le conviene y trabajan en función de los migrantes por las remesas. Porque estas personas vivían en un determinado país, eran gente que no tenía capacidad de compra. Por lo tanto, el capital no se movía, no había acumulación. Pero imagínate, salen 500,000 personas a Europa o a Estados Unidos, después de 2 meses van a enviar 500, 600 o 700 euros a la familia que antes no tenía capacidad de compra. Y con esa cantidad, que no son de uno, de dos, son 500,000 personas, ¿quiénes son los beneficiados? Se activa el mercado, hay innovación, porque esa gente con ese dinero no lo guardan bajo el colchón. Esa gente tiene que comer, tiene que vestir, tiene que utilizar para el estudio, etcétera, etcétera. Entonces la economía de estos países se agiliza y terminan contribuyendo al desarrollo del Producto Bruto Interno, y además de eso, ellos tienen que pensar que si estas personas regresan, entonces ellos van a ser directamente los perjudicados, son los que regresan, pero también el mercado interno, también las burguesías latinoamericanas, los gobiernos latinoamericanos que ya no tienen las entradas de las remesas. Hagamos la aclaración. En segundo lugar, cuando tú mencionabas esa selección de migrantes, aquí hay un caso muy especial acá en Alemania que fue muy trabajado. Es decir, en el año 2015-16 fue el caso de la venida de la llegada en masa de los sirios. Se dice que llegaron a algo así como 700,000 sirios a Alemania y salió la señora Merkel a decir: nosotros vamos a conseguir eso y son bienvenidos. Entonces el mundo vio a la abuelita Merkel con un gran corazón que está ayudando a los sirios, claro, pero no dijeron que las armas con las cuales estaban bombardeando a los sirios eran de manufactura alemana. No se decía eso. Y dos,
Llegan esas personas, se hizo mucha propaganda, pero ¿qué pasa después? Viene la selección, el tamiz, el cernidor. Ah, tú eres médico, tú eres ingeniero, tú eres enfermera, para acá, porque la mayoría hablaban inglés. Ustedes vienen acá, por lo tanto, ustedes tienen trabajo y ya se ahorraron formar a un médico, formar a un ingeniero, formar a una enfermera. Los demás les devolvieron. Pocas personas, pocos medios de comunicación han hablado de eso. Es decir, la doble moral. Por un lado me presento como que tengo el corazón grande y son bienvenidos, pero en los hechos, una cantidad de gente, creo que el 50-60%, fueron devueltos a su país. Ahí hay un juego que teníamos que nosotros comprender y no solo quedarnos en la apariencia, no solo en el discurso, vayamos qué hay detrás. A los políticos no hay que dar mucho valor lo que dicen. Al contrario, hay que creer muchas veces lo contrario de lo que dicen. No creer lo que dicen, sino que hacen. No hay que mirar su lengua, sino sus manos. Ahí vamos a ver qué pasa realmente. Yendo a la pregunta, en el caso de México, Estados Unidos presiona con los aranceles. Mira, a Canadá y México les ponen el 25% que la presidenta llama y lo suspenden por un mes. Correcto. Pero ¿cuál es la condición para suspender esto? Eso es lo que estamos viendo en la pantalla. 10,000 soldados tienen que cuidar la frontera de México y Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los objetivos? Hay 3, lo han dicho. Un objetivo es controlar la migración, el flujo migratorio. Segundo, controlar el narcotráfico. Y tercero, controlar el tráfico de armas. Vamos por partes. Podrían, sí, controlar en alguna forma un tanto por ciento la migración. Y nos preguntamos, ¿por qué los norteamericanos no mandan a su gente, a sus 10,000 soldados que controlen? ¿Por qué presionan a México? ¿Y por qué México tiene que aceptar? Claro, ya sabemos lo que decíamos anteriormente. Son gobiernos genuflexos, son gobiernos que no tienen capacidad de levantar la voz ante el poder imperial. Aceptemos que podrían controlar. En segundo lugar, el tema del narcotráfico. El 60% del narcotráfico no va por tierra, no entra por tierra. Entra por aire y entra por el mar. Cuando hablamos del aire, porque hay aviones que viajan directamente, que vuelan directamente desde el lugar donde recogen la droga a algunos aeropuertos privados en Estados Unidos. Esto lo podríamos comprobar leyendo el libro del hijo de Pablo Escobar o escuchando sus declaraciones. Él tiene fuentes directas de primera mano. Entonces, ¿quién controla el tráfico aéreo? México no controla el tráfico aéreo. ¿Quién controla los 2 mares de los Estados Unidos? El Atlántico y el Pacífico, por donde llega la droga a esa región. En concreto, simple y llanamente es una coartada para poder justificar algunos tipos de hechos, porque sencillamente si sería en serio y con honestidad, lo que tendrían que hacer primero los norteamericanos es terminar con sus carteles de la droga en Estados Unidos. Y en segundo lugar, para terminar con sus carteles tienen que terminar con sus drogadictos. Que terminen con sus drogadictos, que terminen con sus cuarteles y ya no va a haber carteles de droga ni en México ni en Colombia. Porque nuevamente lo que siempre decimos es una ley elemental de la economía, la oferta y la demanda. Luego, con respecto a las armas, ¿por qué los Estados Unidos no controlan sus armas en Estados Unidos, que son las armas que entran a México para las bandas criminales, para las bandas armadas? Porque si ellos tienen, es el poder más grande en el mundo todavía, ¿por qué no controlan, incluso en el momento que facturan? Simple y llanamente, ahí estaría el control, pero no. El tema central es que hay muchos intereses económicos, políticos de por medio, y eso no lo van a poder controlar.
La presidenta mexicana dijo que ellos no pueden declarar a las bandas del narcotráfico como criminales. Y la razón de fondo, ¿cuál es? Como terroristas. Como terroristas. No. ¿Por qué? Porque sencillamente gran parte de la economía mexicana gira en base al narcotráfico. No solo México, es Colombia, es Perú. Es decir, es un elemento que ha entrado en la vida económica, social y política de las sociedades, pero no solo en México, también en Estados Unidos, también en Europa. Entonces, veamos qué pasa con eso de las fronteras. Como te repito, es una coartada saben perfectamente que siempre, ahí entra Talleyrand, lo que los especialistas hablan, la teoría del otro. Es decir, el otro es el culpable. Y el extranjero siempre es un chivo expiatorio que permite justificar estos hechos. ¿No ve que se agarran siempre por el lado más débil, por los sectores menos favorecidos? Y en este caso concreto, ¿quiénes son? Los extranjeros ilegales que pagan, como se dice, con su regreso, con sus viajes y su regreso o sus deportaciones, su deseo de ir a buscar a trabajar, porque ellos no quieren otra cosa, simple y llanamente trabajar para solucionar los problemas de ellos y de su familia mandando las remesas. Gracias por la explicación, Julio. Te agradezco y bueno, vamos a enfilarnos hacia las preguntas finales. Y entonces, con todo esto que dices, ¿cuál sería la responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos con los migrantes? Bueno, dijimos que ellos tienen una responsabilidad fundamental, porque estos gobiernos, que son representantes de las burguesías latinoamericanas, no han solucionado mínimamente el empleo, el trabajo, la labor que deben cumplir esta gente, y prácticamente, indirectamente, les están mandando como mercancías. Es decir, así como mando algún producto, estamos mandando indirectamente, repito, migrantes a Europa, migrantes a Estados Unidos, porque a ellos les conviene sencillamente que esta gente esté allá y no en Ecuador, no en Colombia, no en México, porque pueden devenir en delincuentes y formar parte de las bandas criminales, bandas terroristas. Es mejor que estén allá y manden la remesa. A ellos no les interesa otra cosa. Los consulados, esos entes de los países latinoamericanos, no les interesa el latinoamericano que vive en condiciones nefastas en estos países. Les interesa sobre todo la remesa. Claro, hay un problema muy grande acá, que muchos latinoamericanos viven en el gueto, viven al margen de la sociedad, sobre todo en sociedades donde tienen que hablar o aprender el idioma. En España es menos, por las mismas condiciones culturales, religiosas, idiomáticas. En Italia es algo mejor, pero en otros países como Inglaterra, Alemania, el mismo Francia o los países escandinavos viven en un gueto, no aprenden el idioma y giran en ese mundo, y eso repercute también en los niños, en los hijos. ¿Por qué? Porque esta gente ha llegado en un determinado momento a Europa, y los niños que han dejado con la abuela o con el abuelo o con la familia o con el padre, antes de los 18 años tienen la posibilidad de venir a Europa porque las madres se han legalizado, pero llegan en una edad muy difícil, y esos son los que están formando bandas criminales, especialmente en Italia y en España. Ese sector que vive prácticamente en el limbo. Les han sacado de allá, pero no les aceptan acá. Es decir, son en pequeño lo que sucedió con la gente de El Salvador en Estados Unidos, es decir, los maras. Julio, pues creo que ha quedado redondita la explicación y redondito el tema. Me ha gustado mucho. ¿Cómo cerrarías el programa? ¿Cuál sería tu conclusión al ver justamente
esta disposición de Trump de estar saltando cada vez hacia adelante, de haciendo las cosas más complejas. Ahora ha dicho pues el día de ayer que declaró ya la entrada en vigor para en las próximas semanas de 25% de aranceles para el acero y el aluminio, y que además México no está comportando bien con la cuestión de los migrantes, e insiste en que, bueno, pues que primero Estados Unidos y todas las empresas de América Latina y del mundo, pues eso después. Además de que los latinoamericanos hemos abusado muchísimo de Estados Unidos. Entonces, con el tema de hoy y al ver todo este espectáculo grotesco que emerge desde la Casa Blanca, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué esperar, Julio, por favor? Una vez más, dos ideas. Es el tema del poder. Quien tiene el poder es el que determina, y ellos tienen el poder e imponen. Simple y llanamente, a Canadá y a México les plantea el 25% los aranceles. Por ahí hay un presidente de Ecuador que lo ha puesto a México el 27%, un poco quiere hacer méritos ese señor. Pero te preguntas, ¿por el cuánto por ciento lo ha puesto Estados Unidos de aranceles a China? El 10%. Y luego los chinos que 5, ¿no? Y los chinos, ¿qué han hecho? Les han puesto a muchos productos el 10% y en otros productos el 15%. Entonces, ¿qué sucede? Ellos sí se pueden dar ese lujo. Ellos sí tienen capacidad de presión de igual a igual con los norteamericanos. Mientras que América Latina, incluso unida, si teóricamente estaría unida, podría tal vez presionar. Termino diciendo que lo que nos queda mínimamente es darnos cuenta de lo que está sucediendo. Comprender este fenómeno mundial que estamos viviendo, y por eso comenzaba yo mencionando dos hechos, y termino mencionando esos dos hechos. Un hecho es la crisis del capitalismo, que dicho sea de paso es un fenómeno histórico. El capitalismo no ha sido eterno. Tiene 500 años de existencia, y si en algún momento ha nacido, en algún momento va a tener que desaparecer. Pero eso está condicionado a la acción política de las mayorías en el mundo. Eso es lo que tendríamos que plantear y ver, y el otro hecho es que todo lo que estamos hablando es parte del enfrentamiento por el futuro control del mundo entre Estados Unidos y China. Eso sería, y bueno, gracias, hasta otra oportunidad. No, pues muchas gracias a ti, Julio, y yo acabaría también con una pregunta, a ver si me das ahí un apunte. Hablas de una América Latina unida, y yo digo, bueno, pero me encantaría, ¿no? Me encantaría, pero ¿cómo podríamos tener una América Latina unida si simplemente con, por ejemplo, dos ejemplos? De un lado tenemos a un Milei y del otro lado tenemos un Maduro, sin criticarlos ni decir quién está mal ni bien, sino simplemente pues son como el agua y el aceite. O por el otro lado tenemos a una Dina Boluarte y a un presidente de Nicaragua, por ejemplo. Y por si fuera poco y por si faltara, pues también tenemos ciudadanos de diferentes países de América Latina que se sienten o que traen adentro en el chip del cerebro la visión colonialista o clasista de si tengo más dinero o mi apellido de tal forma o tengo la piel de tal color, pues veo para abajo a los otros latinoamericanos cuando todos son latinoamericanos. O sea, ¿cómo hablar de una América Latina unida, que es la tesis con la que cierras, Julio? Ya no te quito el tiempo. Lógicamente hay un tema central que comienza con lo económico. Las burguesías dueñas del poder en América Latina se sienten cómodas siendo socios menores del gran capital internacional. Y a nivel político se repite. Por eso hemos dicho en una o dos oportunidades acá, ellos prefieren ser cola de león antes que cabeza de ratón. Y sencillamente hay otro elemento que tú has mencionado. Lamentablemente, todavía la colonia existe y persiste en la mentalidad del común del latinoamericano.
Lo triste y lamentable es que el común del latinoamericano no se da cuenta, no es consciente, no ha habido un psicoanalizarse de esta problemática. Hace años, siglos que la colonia se fue, pero esa mentalidad se mantiene porque América Latina, después de España, fue semicolonia inglesa y en la actualidad semicolonia norteamericana, claro, con algunos rasgos en algunos lugares donde China penetra y trata de socavar ese poder hegemónico que tiene Estados Unidos sobre América Latina. Julio, muchas gracias, te agradezco mucho, gracias, sin duda esto es de un valor incalculable porque pues nos mueve el tapete, como se dice en algunos pueblos, nos pone a reflexionar y tu aporte es invaluable. Gracias, hermano, un abrazo gigante, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, gracias por pues vernos, por compartir el programa, pero lo más importante, por coméntalo, ya lo he dicho muchas veces, con el de la tienda de enfrente, con el carnicero, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con tu papá, con tu mamá, habla de estos temas, con tus hijos, y eso creo que es mucho más importante para tener un poquito más de conciencia y defendernos más de las, ya lo dijo Julio, no le hagan caso a los políticos, vean las manos, no las palabras. Un abrazo, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Julio, hermano, cuídate mucho.